Cordial saludo. El siguiente es el tutorial para poder desarrollar la segunda guía de matemáticas de grado séptimo con el tema operaciones con números racionales. Los procedimientos para las operaciones ya los vimos en clase presencial. De hecho, ustedes tienen la tabla de fórmulas con adición, sustracción, multiplicación y división, que es lo que vamos a observar en este video. Entonces vamos a empezar con la adición. Vamos a recordar entonces cuál es el procedimiento para la adición a partir de este momento. Para la suma, y también funciona para la resta, debemos multiplicar primero denominadores y después en x. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, si por ejemplo vamos a hacer esta suma, 3/5 más 1/4, tenemos que recordar esto. Primero se resuelve multiplicando, pero multiplicando ¿qué? Denominadores y luego en x. Entonces vamos a realizarla. Primero, denominadores. 5 por 4 los denominadores, acordémonos que son los números que están abajo. 5 por 4, 20. Miren que lo que yo hago es una multiplicación. Ya multiplicamos denominadores. Ahora, ¿qué multiplicamos? Multiplicamos en x. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra mente hacemos una x aquí. Siempre, o un consejo es que multipliquemos primero estos dos y luego estos dos. Estos dos, ¿cómo se llaman? Extremos, y estos dos se llaman medios. Entonces multiplicamos en x. 3 por 4, 12. Y luego aquí dice más 1 por 5, 5. Ya aquí nos quedó una operación que no tiene que ver nada con fracciones, simplemente aquí dice 12 más 5, que eso es 17, sobre 20. Siempre al final, si se puede simplificar, debemos simplificar. Si no se puede, pues lo dejamos así. Después de ver el procedimiento, simplemente tenemos que aplicar ese procedimiento en los diferentes puntos. En el punto 1, ¿sí? Demostrando cómo hacer una adición, cómo hacer las diferentes sumas. Luego en el punto 2 nos habla de observar las igualdades y determinar cuáles son verdaderas y cuáles falsas. Obviamente tenemos que justificar las respuestas, decir por qué sí son iguales o por qué no son iguales. Una igualdad es donde está el signo igual. Ustedes pueden ver que hay una operación a la izquierda y una operación al lado derecho. Si se cumple la igualdad, el resultado tiene que ser igual tanto a la parte izquierda como en el lado derecho. Si no es igual, pues entonces también se tiene que explicar por qué. En el tercero ya empiezan unos problemas que se tienen que plantear y que a partir de este momento les voy a explicar cómo es que se plantean ese tipo de problemas. Entonces, para este ejemplo vamos a escoger el problema C de la práctica 1 y se la voy a explicar a partir de este momento. Primero que todo tenemos que observar el enunciado. Dice, un escritor escribe una novela en 4 meses. El primer mes escribe 5/12 de la novela. El segundo mes 5/24 y el tercer mes 2/8. La pregunta es, ¿qué fracción de la novela ha escrito? ¿Qué fracción de la novela le falta por escribir? Lo primero que tenemos que hacer, además de entender el planteamiento, leerlo 2 o 3 veces, es organizar los datos gráficamente. Eso ayuda mucho a poder entender el planteamiento del problema. En este caso, yo lo hice mediante una tabla, donde se muestra el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, porque recuerde que son 4 meses, y el total de la novela, con qué número se puede representar. Entonces la situación se tiene que representar numéricamente. De acuerdo a lo que dice el enunciado, nos dice que el primer mes se escribió 5/12 de la novela, el segundo mes 5/24 de la novela, el tercer mes 2/8 de la novela, pero el cuarto mes no nos dice cuál. Esa es una de las incógnitas, una de las preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fracción que falta por escribir? Y obviamente el total es lo que llamamos la unidad. Entonces recordemos, la fracción escrita son los 3 primeros meses, el cuarto mes sería la fracción faltante y el total de la novela corresponde a la unidad.
Ya teniendo esto claro, entonces vamos a ver adición por el método de denominador común. Como son 3 fracciones, es mejor utilizar este método porque es mucho más eficiente. Acá las expresamos numéricamente, 5/12 más 5/24 más 2/8. Esa es la operación matemática que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? Pues primero que todo se determina cuál es el máximo común divisor, que en este caso es 24, es el número más grande que divide a los demás números según estas fracciones. Entonces 24 es el máximo común divisor, perdón, 24 es el máximo común divisor. Ahora, ¿qué se pasa a hacer? Los denominadores que no son 24 pues se tienen que convertir en 24. ¿Cómo hago para convertir 12 en 24? Pues multiplicándolo por 2. Y por ley matemática, para mantener el equilibrio entre numerador y denominador, se tiene que multiplicar por 2 tanto arriba como abajo. La siguiente fracción, ya el denominador es 24, entonces no se hace ninguna operación. La tercera fracción, ¿cómo hacemos para convertir 8 en 24? Pues multiplicándolo por 3. Si se multiplicó el denominador por 3, el numerador también se tiene que multiplicar por 3. De esa manera logramos un común denominador, es decir, que todas las fracciones tengan como denominador 24. Ya lo podemos observar acá. Entonces, ¿qué se hizo? En la primera fracción se multiplicó 5 por 2, quedó 10, y 12 por 2, 24avos. La segunda fracción, 5/24avos. La tercera fracción, 2 por 3, 6, y 8 por 3, 24avos. Ahora sí tenemos denominador común. Al tener denominador común, entonces se puede hacer la operación directamente arriba. Se deja el 24 como denominador y como numerador se suman las cantidades. 10 más 5 más 6 queda 21/24avos. Sin embargo, hay un procedimiento adicional que tenemos que hacer. Es la simplificación. El 3 es el número que divide exactamente tanto el 21 como el 24, por eso se simplifica tanto el numerador como el denominador por 3. ¿Qué quiere decir eso? Que 21 se divide entre 3 dándonos 7 y 24 se divide entre 3 dándonos 8, lo cual significa que la fracción escrita es de 7/8 del libro. La colocamos en su debido lugar, la fracción escrita corresponde a 7/8. Ahora vamos a averiguar cuál es la fracción faltante. ¿Qué operación se tiene que hacer? Sustracción para determinar la fracción faltante. Se hace una sustracción. Tenemos, de los 3 datos, tenemos 2 datos, la fracción escrita y la unidad. Nos falta la fracción faltante. Entonces, por eso vamos a restar. De la unidad completa le restamos 7/8 de la fracción escrita y de esa manera vamos a obtener la fracción faltante. Recuerden que cuando tenemos un entero y lo vamos a restar a un fraccionario, tenemos que convertir ambos en fraccionarios. ¿Cómo se hace? Colocando el 1 con denominador 1. Entonces ya nos queda un fraccionario. Y pasamos a hacer la operación. Este es otro método para restar o sumar, que recuerden que se multiplican los denominadores, en este caso 8 por 1, y luego se multiplica en cruz, 1 por 8 menos 1 por 7. Ahí nos da el resultado, ¿cierto? El denominador, entonces nos queda 8. ¿Por qué? Porque 8 por 1, 8. Arriba, entonces, 8 por 1, 8, menos 7 por 1, 7. Entonces el numerador nos quedaría 8 menos 7 igual a 1. Y el denominador 8. Por lo tanto, podemos decir que la fracción faltante corresponde a 1/8 del libro. ¿Cómo sabemos si esa respuesta es la correcta? Vamos a hacer una prueba. ¿Cómo se hace la prueba? Pues sumando lo que hemos hallado, a ver si de pronto nos coincide o corresponde al total de la novela. Entonces recuerden, la fracción escrita más la fracción faltante nos tiene que dar la unidad. Vamos a comprobar si eso es cierto. Ahí está, 7/8 más 1/8, denominador común, se deja el 8 como denominador y se suma directamente arriba. 7 más 1, 8. Recuerden ustedes que 8 sobre 8 es igual a la unidad.
por lo tanto podemos decir que efectivamente esa es la respuesta correcta. Esa es la forma como se van a resolver todos los problemas. Se organizan gráficamente y luego se pasan a hacer las operaciones de acuerdo a lo que nos pida el problema. Continuando entonces con la segunda parte de la sustracción. Lo mismo, también viene una parte hablando sobre sustracciones. Vamos a hacer unas restas que son muy sencillas, tanto de fraccionarios como de fraccionarios y enteros. Entonces esto es muy interesante, operaciones combinadas de 2 o 3 o más fracciones. Lo mismo viene una parte con problemas planteados que lo podemos hacer de acuerdo como aprendimos. Esta parte de los problemas nos van a ayudar mucho para el razonamiento matemático, para las pruebas Saber Pro. Y por último, en el punto 6, dice que escribir 2 ejercicios de resta a partir de cada suma. Entonces, ¿cómo se convierten las sumas en restas? Pasando al otro lugar después de la igualdad, ¿sí? Entonces, recuerden que eso también lo aprendimos en clase. Cualquier inquietud que tengan al respecto, con mucho gusto, estoy pendiente por el WhatsApp para explicarles. Posteriormente, la práctica 3 habla sobre la multiplicación. Vamos a observar cuál es el procedimiento para la multiplicación. La multiplicación es la operación más fácil, obviamente también se resuelve multiplicando, pero en este caso ya no se multiplican denominadores y luego en X, esto es solamente en la suma y la resta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Multiplicamos primero los de arriba y luego los de abajo. Bueno, yo lo digo así, pero los de arriba acordémonos que se llaman numeradores y los de abajo se llaman denominadores. Vamos a hacer un ejemplo. Un error muy común que cometen los estudiantes es que quieren hacer esto como la suma, entonces quieren multiplicar denominadores y luego en X. Esto sucede solamente para la suma y la resta. En la multiplicación multiplicamos los de arriba y los de abajo, entonces vamos. Los de arriba, 2 y 3, 2 por 3, 6. Ahora los de abajo, 5 por 4, 20. Ya terminamos la multiplicación. Solo que siempre en las fracciones, si se puede simplificar, hay que simplificar. Aquí se puede sacar mitad de 6, 3 y mitad de 20, 10. Y entonces el resultado es 3. Después de observar el procedimiento para la multiplicación, lo que tenemos que pasar es a resolver multiplicaciones. Recuerden que se multiplica numerador con numerador y denominador por denominador. Entonces es muy sencillo también. Acá en esta parte 2 son problemas. Simplemente tenemos que reemplazar. Por ejemplo, el punto 2 dice: para escribir el valor de una temperatura en grados Fahrenheit cuando está en grados centígrados, se utiliza la expresión F igual a 9/5 de C más 32. ¿Qué quiere decir eso? Que grado Fahrenheit es igual a 9/5 de grados Celsius o grados centígrados más 32. Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar. En donde está la C, para el numeral A, donde está la C, se coloca 1535, que son los grados centígrados o Celsius, y se hace la operación 9/5 por 1535 más 32. Así que es muy fácil, simplemente es una multiplicación y luego una suma. Recuerden que siempre se saca primero la multiplicación y después la suma. Lo mismo pasa acá en el punto E. ¿Sí? F igual, o sea, Fahrenheit igual a 9/5 se multiplica por menos 9 y ese resultado se le suma 32. Y así sucesivamente. A continuación vamos a ver la división. A partir de este momento vamos a ver el procedimiento para la división. La división se resuelve multiplicando también, pero en este caso, ¿qué va a hacer? No se multiplican denominadores y luego en X, porque vuelvo a decirles, esta es la única diferencia. Esto es para la suma y la resta, los de arriba y los de abajo es solo para la multiplicación, y ahora lo que multiplicamos son los extremos y los medios. ¿De qué hablamos de extremos y medios? La división se puede explicar o se puede realizar de dos formas. Por ejemplo, si yo les digo 2/5 dividido en 4/3, esa división se puede escribir de esta forma con el símbolo dividido, o también se puede escribir de la siguiente forma: 2/5 dividido en 4/3. ¿Ok?
Creo que esta es la forma que les parece más sencilla a los estudiantes, pero vamos a ver que las dos son igualmente fáciles. Primero vamos con esta. Para saber cuáles son los extremos y los medios, simplemente lo que tenemos que mirar es la forma en la que tenemos que escribir esto. ¿Cuáles son los extremos? Las esquinas, digámoslo así. En este caso los extremos se le llama al primero y al último. ¿Pero al primero y al último qué? Observemos que si nosotros miramos aquí y escribimos estas fracciones, primero tendríamos que escribir el 2, primero, luego escribiríamos sobre 5, luego escribiríamos dividido en 4 sobre, y el último número que escribiríamos sería el 3. Entonces el primer número que escribimos y el último se llaman extremos. Y obviamente los otros dos se llaman medios. Entonces para resolver esta operación, arriba van los extremos y abajo van los medios. Entonces hacemos esa división. ¿Cómo se resuelve la división? Multiplicando. Entonces primero los extremos, 2 por 3, 6, y abajo van los medios, o sea los otros dos, 5 por 4, 20. Como se dan cuenta, lo que les decía al comienzo del video, todas las operaciones se resuelven multiplicando. No se les olvide esto y verán que les va a parecer muy fácil de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con fracciones. Por último, obviamente aquí tenemos que simplificar. Mitad de 6, 3, y mitad de 20, 10. O sea que la respuesta era 3 décimos. Esto es cuando la división se escribe de esta forma. Pero como les decía, la división también se puede escribir así, pero si nosotros lo observamos es lo mismo. Miren que los extremos son el primero y el último. ¿Cuál sería el primero que escribiríamos? 5 tercios dividido en 2 cuartos. ¿Cuál es el primero y cuál es el último? Siguen siendo los mismos. Estos son los extremos y los del centro se llaman medios. Entonces arriba escribimos los extremos, pero vuelvo a decirles, se multiplican entonces los extremos. 5 por 4, 20, y abajo multiplicamos los medios. 3 por 2, 6. Aquí se puede simplificar, entonces mitad de 20, 10, y mitad de 6, 3. En este caso nos dio 10 tercios, obviamente porque esta era otra división, no era igual a la división que había hecho, ¿no? De rapidez la voy a hacer de la forma recta, digámoslo así. 5 tercios dividido en 2 cuartos. Esta es la misma división que dice aquí. Miramos cuáles son los extremos, el primero y el último. Esos dos van arriba, entonces 5 por 4, 20, sobre los medios, 3 por 2, 6. Simplificamos al igual que aquí. Mitad de 20, 10, y mitad de 6, 3. Después de ver el procedimiento de la división, entonces pasamos a efectuar las diferentes divisiones. Vamos a ver cuál es el recíproco de cada número, ¿sí? Y luego se resuelve cada división, como vimos en el procedimiento anterior. Entonces recuerden ustedes que luego se escribe cada división con multiplicación. Recuerden ustedes que eso también lo vimos en clase, que una división se puede volver en multiplicación pasando uno de los miembros al otro lado de la igualdad. Luego una parte de problemas, que también tiene que ver con repartir, ¿cierto? Casi siempre tiene que ver con repartir diferentes, digamos, cifras, diferentes cantidades, y eso es lo que se quiere decir acá. Por ejemplo, en este punto A se desea repartir 3 cuartos de torta entre 5 personas, de tal forma que las porciones sean iguales. ¿Qué porción de torta le corresponde a cada persona? Entonces por eso tenemos que siempre la unidad, ¿cierto? La torta es la unidad. Entonces, ¿cómo hacemos para partir una torta? 3 cuartos de torta, entonces primero tenemos que determinar qué cantidad corresponde a 3 cuartos de la unidad. Y luego esos 3 cuartos sí lo repartimos entre 5 personas. ¿Sí ve que son problemas de división donde se aplica la división? Entonces, para que tengan en cuenta. La siguiente parte, radicación y potenciación, la estaremos explicando en otro video. Entonces espero que con esto ya tengan claro cuáles son los procedimientos para suma, resta, multiplicación y división, y cualquier inquietud con gusto estaré muy pendiente de ustedes para poderles colaborar en lo que más pueda. Entonces quedo al pendiente.